El mundo es un lugar complejo, lleno de enigmas los cuales muchas veces el ser humano no está preparado para enfrentar, o muchas veces siquiera comprender. Aquello lo descubrí desde muy temprana edad. Desde que era apenas un niño, mi vida estuvo envuelta en muchos problemas. Mis padres, si es que se les podía llamar así, estaban atrapados en el mundo de las drogas y los problemas con la ley. Los recuerdos que tengo de ellos son vagos y distorsionados, la mayoría del tiempo los recuerdo enfermos y ausentes de la realidad. Incapaces de cuidar de sí mismos, mucho menos de un hijo. Por aquel motivo fui arrancado de sus brazos por los servicios infantiles a una edad temprana. Aquellas personas llegaron para salvarme de un destino que ya estaba sellado, pero no había ningún paraíso esperándome al otro lado, pues desde la separación de mis padres fui arrojado de hogar sustituto en hogar sustituto, pasando de un extraño lugar a otro, nunca quedándome en un sitio por más de unos pocos meses. El sistema de servicios infantiles era una pesadilla en sí mismo, ineficiente, desorganizado, más preocupado por cumplir con las formalidades que con el bienestar real de los niños, que supuestamente estaban destinados a proteger. Creo que aquella era la principal razón por la cual, a pesar de todo lo vivido, aún tenía la esperanza de que en algún momento mis padres irían por mí. Tenía la ilusión de que estos irían a rehabilitación, recuperarían mi custodia y volveríamos a ser una familia otra vez, aunque mientras más pasaban los años aquella ilusión se iba desvaneciendo día a día. Cuando tenía 14 años, recibí la noticia de otro traslado. A esas alturas, ya estaba tan acostumbrado a los cambios que ni siquiera me tomaba la molestia en desempacar mis cosas, pero esa vez, algo era diferente. Esta vez, no me llevaron a otro hogar en la ciudad, el viaje fue mucho más largo. Me llevaron a una granja en las afueras, casi en el límite de la ciudad. Al llegar, me recibió un hombre mayor, con el aspecto de un vaquero endurecido por el tiempo y el trabajo en el campo. A su lado se encontraba otro hombre igualmente rudo. Intercambiaron algunas palabras con el trabajador social, pero no presté mucha atención, estaba demasiado ocupado observando mi nuevo entorno. Rápidamente me di cuenta de que no había otros niños en la granja. De hecho, no había nadie más aparte de los dos hombres y yo. Estos se presentaron como Cristóbal y Antonio, me mostraron mi habitación. Esta era muy pequeña, pero era mejor de lo que había tenido en otros hogares. También me informaron sobre las reglas de la granja. Las reglas eran estrictas y extrañas. Debía apagar todas las luces a las 9 de la noche, y el salir de la casa después de las 10 estaba estrictamente prohibido, pero había dos en especial, las cuales eran las más importantes, y eran que bajo ninguna circunstancia debía salir de los límites de la propiedad, en donde se encontraba un bosque. Aquello debido a que podría perderme fácilmente. La segunda no tuvo una explicación, y esta era no acercarme a los animales una vez que el sol se pusiera. Ninguna de las reglas tenía mucho sentido para mí, pero decidí no cuestionarlas demasiado. Después de todo, ¿qué más podía hacer? Los días se convirtieron en una rutina monótona. Me levantaba con el primer canto del gallo y pasaba mis horas realizando tareas en la granja. Durante el día, trabajaba en los campos, arando la tierra y alimentando a los animales. A veces, mis cuidadores me daban instrucciones, pero la mayoría del tiempo trabajaba solo, rodeado por el silencio de la granja. A pesar de la atmósfera extrañamente normal que envolvía la granja, había momentos en los que me sentía agobiado, como si estuviera siendo observado, especialmente cuando estaba cerca de los animales. Esa sensación se intensificaba, como si sus ojos me siguieran a donde quiera que fuera. Sin embargo, no podía quejarme. El trabajo en la granja no era muy pesado y en comparación con otros hogares temporales por los que había pasado, ese era sin duda el mejor. Un día, mientras daba agua a los borregos, descubrí que uno de mis cuidadores había dejado su cajetilla de cigarrillos cerca de los corrales. Sin pensarlo demasiado, tomé un par de cigarrillos y los escondí para más tarde. Durante el día, traté de encontrar el momento perfecto para fumarlos, pero el miedo a ser descubierto siempre me detenía.
La noche cayó y mientras estaba en mi habitación, decidí esperar hasta que ambos hombres estuvieran dormidos para salir a fumar afuera. Alrededor de las 11 de la noche, la casa quedó en completo silencio, excepto por los ronquidos de los hombres. Sabía que esta era mi oportunidad. Me puse los zapatos y salí de la casa. Contemplando la tranquilidad de la granja en la oscuridad, saqué los cigarrillos y encendí uno. Fumar era algo que nunca había hecho antes y descubrí que el sabor era horrible y el humo me lastimaba la garganta. Decidí ni siquiera intentar con el segundo cigarrillo y para deshacerme de la evidencia, decidí tirar los cigarrillos detrás de la casa en donde casi nadie iba. Recuerdo remover la tierra un poco con mis pies para cubrir los cigarros. Una vez escondidos, me disponía a volver a entrar cuando algo captó mi atención. Una de las cabras se había salido del corral y me miraba fijamente. Esto me perturbó un poco, pero lo que vino después me dejó paralizado de miedo. La cabra comenzó a erguirse sobre sus patas traseras, como si estuviera imitando a un humano. No esperé a que se parara por completo. Corrí de vuelta a la seguridad de mi habitación, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Una vez en la cama, me cuestioné lo que acababa de presenciar. Pensaba el motivo más racional por el cual aquella cabra se comportaría así, pero nada de lo que pensaba era en realidad reconfortante. Sabía que no podía contarles a mis cuidadores lo que había sucedido, de lo contrario, descubrirían que había roto una de las reglas. Con más preguntas que respuestas rondando mi mente, finalmente me quedé dormido, pero mis sueños se vieron plagados de imágenes inquietantes de la cabra erguida sobre sus patas traseras, con los ojos fijos en mí. Al día siguiente, la mañana transcurrió de manera normal, llena de las tareas habituales en la granja. La rutina había hecho que evitara pensar en lo sucedido la noche anterior, mientras ponía comida a los borregos. Sentí como la temperatura descendió de repente, como si el aire se hubiera vuelto más denso y frío. Una sensación de que algo me observaba se apoderó de mí, pero traté de ignorarla y terminar mi tarea lo más rápido posible para poder alejarme de ahí. Sin embargo, mientras me apresuraba, una voz inhumana susurró mi nombre. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. Quise salir corriendo en ese mismo momento, pero antes de que pudiera moverme, escuché mi nombre otra vez, esta vez con más fuerza y urgencia. Mi curiosidad venció a mi miedo y giré la cabeza para buscar quién me llamaba. Entonces me percaté que todos los animales de la granja me miraban fijamente, con una mirada penetrante que parecía ver a través de mí. No sabía quién o qué estaba detrás de todo esto, pero la sensación de ser observado se intensificó, hasta convertirse en una presión insoportable que me oprimía el pecho. Mis ojos se posaron en uno de los cerdos al final de los corrales. Aquel cerdo me miraba aún más intenso que los demás animales, y antes de que pudiera saber qué hacer, el cerdo comenzó a azotarse contra los barrotes de su corral. Todo aquello sin dejar de mirarme fijamente a los ojos. Era como si intentara llegar hacia mí. Sin importar cuánto daño se hiciera al intentarlo, el ruido alertó a Antonio, quien al ir a ver qué era lo que ocurría, el cerdo se detuvo. Fue como si volviera de vuelta en sí. Este se encontraba tan lastimado que comenzó a gritar debido a sus graves heridas. Creo que nunca había escuchado gritar a ningún animal de aquella forma. Es algo que sin duda no le deseo oír a nadie. Antonio me cuestionó qué era lo que había sucedido. Sin embargo, no sabía qué responderle y solo le dije que había comenzado a actuar de aquella manera de repente. Sin decirme nada más me ordenó ir a darle de comer a los perros y luego ayudar a Cristóbal a preparar la cena. No protesté en lo absoluto. Solo me fui aliviado de dejar de escuchar aquellos gritos agónicos. Esa noche, cuando finalmente me refugié en la seguridad de mi habitación, traté de poner en orden mis pensamientos, pero la imagen de los animales mirándome fijamente y la voz susurrante que me llamaba, seguían persiguiéndome en mis recuerdos. Mientras me encontraba sentado en mi cama, tratando de poner en orden mis pensamientos y calmarme después de la experiencia aterradora, algo llamó mi atención desde afuera, un ligero ruido, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara de nuevo con el miedo latente.
Me levanté de donde estaba y me acerqué cautelosamente a la ventana. Al asomarme hacia afuera, me encontré con una visión que heló la sangre en mis venas. La cabra, aquella misma que había visto levantarse sobre sus patas traseras la noche anterior, estaba afuera, justo frente a la casa. Lo que me dejó sin aliento fue que la cabra no solo estaba erguida nuevamente, sino que también me estaba mirando directamente a los ojos. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera ver a través de mi alma. Por un momento, me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de los ojos de la cabra. Sentí como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, como si la cabra estuviera ejerciendo algún tipo de influencia sobre mí. Pero justo cuando pensé que no podía soportarlo más, la cabra dio media vuelta y se alejó directamente al bosque, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras retrocedía de la ventana, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo poco a poco. Después del encuentro perturbador con la cabra, me encontraba aún más tenso y alerta durante mis tareas diarias en la granja. Una tarde me encontraba realizando una de las tareas que más me gustaba, la cual era cepillar a los caballos en el establo. Quería concentrarme en la tarea en cuestión, esperando que la familiaridad y la rutina pudieran calmarme de la paranoia que me perseguía. Sin embargo, el ambiente en el establo parecía tenso, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. Los caballos, por lo general tranquilos y dóciles, parecían inquietos, moviéndose nerviosamente mientras los cepillaba. Traté de ignorar esa sensación de malestar, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, pero entonces, mientras cepillaba a uno de los caballos, sentí una extraña presión en mi espalda, como si alguien o algo estuviera detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada más que las sombras en las paredes del establo, iluminadas por la luz tenue de las lámparas. Traté de sacudirme la sensación de que algo no estaba bien y volví a concentrarme en el caballo frente a mí, pero entonces escuché un susurro suave a mi espalda, como si alguien estuviera hablando, aunque lo que decía parecía indescifrable. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mientras me quedaba inmóvil, sin atreverme a moverme ni a mirar atrás. El susurro continuó, haciéndose más fuerte y más insistente. Finalmente, reuní el coraje suficiente para darme la vuelta lentamente, esperando enfrentarme a lo que sea que estuviera detrás de mí, pero cuando lo hice, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Los caballos, todos ellos, estaban mirándome fijamente con ojos que parecían brillar con una luz sobrenatural. Eran de color rojo, como salidos del mismo infierno, y tenían una sonrisa en su cara, algo que me aterró demasiado, y un grito escapó de mis labios mientras retrocedía. Incapaz de soportar la intensidad de esas miradas penetrantes y la sensación de peligro inminente que las acompañaba, corrí fuera del establo, dejando atrás a los caballos y su inquietante presencia. Después de aquel día en el establo, hice todo lo posible por evitar estar solo en la granja. Sin embargo, era una tarea complicada, ya que mis cuidadores tenían sus propias ocupaciones y no siempre necesitaban que estuviera cerca. Además, no podía dar una explicación razonable para mi aversión a estar solo, lo que me dejaba en una posición incómoda. Por suerte, la llegada de la temporada de cosecha de maíz trajo consigo una distracción bienvenida. Mis tareas se enfocaron en ayudar con la cosecha, lo que me mantuvo ocupado durante la mayor parte del día. Por las noches, me aseguraba de cerrar bien mi ventana y evitar mirar hacia afuera bajo ninguna circunstancia. Pensaba que mientras estuviera lejos de los animales, todo estaría bien. Los días pasaron, cada día dudaba cada vez más de mi cordura. Los animales parecían siempre esperar el momento en que me quedara solo, para comenzar a comportarse de la manera más aterradora posible. Todo aquello sin mencionar los susurros y las risas demoníacas en los cuales murmuraban mi nombre, sobre todo por las noches. Todo aquello me había hecho pensar en escapar. No me importaba a dónde, ni siquiera lo había pensado bien, solo deseaba escapar de aquel infierno. Aquel día me encontraba moviendo la alfalfa. Aquel trabajo se había convertido en mi actividad favorita, ya que era una de las pocas actividades en las cuales no incluía estar cerca de los animales.
Me encontraba por la mitad, cuando escuché una voz llamándome por mi nombre. Sin embargo, aquella no era cualquier voz. Yo reconocí de inmediato que era la voz de mi padre. Giré la cabeza y entonces lo vi. Era mi padre. Se veía mucho mejor en cuanto a salud. Había una sonrisa en su rostro, la cual no puedo decir que se trataba de una sonrisa normal. Sin embargo, aquello no era algo que me interesara notar en ese momento. Solo pensaba en que mi fantasía se había vuelto realidad. Mi padre había ido por mí. Y seguramente me llevaría a casa con mi madre, lejos de aquella granja de pesadilla. Este me dijo que lo siguiera, cosa la cual no dudé ni un segundo en hacer, pero me detuve al ver cómo mi padre no iba en dirección a la casa de Cristóbal y Antonio, más bien iba en dirección opuesta. Mientras lo seguía le cuestionaba a dónde íbamos, o si no debíamos ir por mis cosas y así despedirme. Sin embargo, mi padre no respondía. Solo continuaba caminando. En un momento algo dentro de mí me decía que debía parar, pero mi deseo de estar con mi padre e irme de ahí superó cualquier pensamiento y continué siguiéndolo. Pude ver cómo mi padre saltaba la cerca de los límites de la granja. Fue cuando noté que nos encontrábamos a unos escasos metros del bosque. Aquello me hizo detenerme justo a unos pasos detrás de la cerca. Mi padre volvió a llamarme, pidiéndome ir con él, ya que tenía algo que mostrarme, aún no sé el por qué. Pero me encontraba a punto de saltar la cerca, cuando fui jalado de la playera por Cristóbal, el cual molesto, me cuestionó el qué estaba haciendo. Giré mi cabeza apuntando al bosque para explicar que mi padre estaba ahí, pero al voltear ya no se encontraba ahí. Simplemente había desaparecido. No podía encontrar explicación a eso, por lo que no pude decir qué era lo que estaba haciendo, y aunque lo hubiera hecho, Cristóbal estaba demasiado molesto como para escucharme. Mientras caminábamos de regreso di un último vistazo detrás de mí, solo para ver cómo detrás de los árboles se encontraba asomándose un ser demoníaco, el cual su mirada reflejaba una ira total. Al no cumplir su objetivo de hacerme entrar al bosque, aquello me dejó confuso e incapaz de dormir aquella noche. Solo podía pensar en lo que me hubiera pasado de entrar al bosque. Al día siguiente, mientras araba la tierra con Cristóbal, tuvo que entrar a la casa por un momento, dejándome solo en el campo. Intenté mantener la compostura, recordando a mí mismo que estábamos muy cerca de la casa y que todas las veces que había experimentado esas experiencias aterradoras había sido cuando me encontraba lejos de cualquier testigo. Mientras continuaba con mi trabajo, comencé a escuchar cómo me llamaban por mi nombre. La voz no era una que reconociera, así que decidí ignorarla y seguir con mi labor, rezando por que Cristóbal se diera prisa y volviera pronto. Pero sin importar cuánto intentara ignorarla, la voz persistía y pronto unos chillidos agónicos de uno de los perros se hicieron presentes. Eso me hizo voltear de inmediato, y lo que vi me heló la sangre. Pude ver muy cerca de mí a uno de los perros, solo que esta vez no se encontraba en dos patas ni nada parecido, sino que se retorcía en el suelo de una manera grotesca, como si cada uno de sus huesos estuvieran desarticulados. Emitía chillidos de dolor que perforaban mis oídos y me llenaban de angustia. No sabía qué hacer y me sentía paralizado por el miedo y la confusión. De repente, un fuerte estruendo resonó en el aire. Se trataba de un disparo hecho por Cristóbal, quien se acercaba rápidamente hacia donde yo estaba. Al escuchar el disparo, el perro dejó de retorcerse, pero estaba claro que había sufrido graves heridas. Cristóbal disparó una vez más, esta vez para poner fin al sufrimiento del animal. Sin siquiera preguntar lo que había sucedido, Cristóbal me cuestionó directamente sobre por qué había salido de casa durante la noche. Ya no pude ocultarlo más y le conté todo, incluyendo cada una de mis experiencias aterradoras vividas en la granja. Después de escucharme, Cristóbal me explicó que había una razón por la cual nadie salía de casa después de las 10 de la noche. Me dijo que no sabían cuánto tiempo había estado aquella cosa en la granja, pero creen que incluso mucho antes de que incluso fuera una granja, aquella entidad era tan antigua como el tiempo mismo. Esta solía poseer a los animales al igual que cualquier cosa para alimentarse del miedo y la desesperación de quien la viera. Me confesó que la razón por la que no me habían contado antes
era porque no sabían si me quedaría por mucho tiempo en la granja, ya que no sabían si me adaptaría bien a aquella vida, pero que ya era el momento de que lo supiera. A partir de ese día, viví en constante vigilancia y precaución, siempre consciente del peligro que acechaba en las sombras de la granja. Viví en esa granja hasta que fui adulto, y a pesar de ahora tener pareja e hijos, aún regreso de vez en cuando a visitar a Cristóbal y Antonio, recordando las experiencias sobrenaturales que viví ahí, y agradecido por haber sobrevivido para contar la historia. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.